Ya, profe. Millonario, visionario, Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Inicio en un par de minutos, por favor. Vamos a esperar a ver si llegan más compañeros.
Bueno, chicos, parece que ya no va a llegar nadie más. No sé qué pasó, pero vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿No se me escucha entrecortado? Todo bien, profe, buen día. ¿Todo bien, profesor? Excelente. Sí, Gustavo. Sí, todo bien. Muy bien, déjenme compartir mi presentación, por favor, permítanme. ¿Me dicen si ya se ve, por favor? Sí, profesor. Excelente. Bueno, haciendo un resumen de la clase anterior estuvimos viendo lo que son las bases de datos, ya lo que es un ejemplo. Ustedes me dieron también un ejemplo. Instalamos o instalaron en su máquina lo que es el administrador de base de datos que vamos a usar, que es XAMPP. Y bueno, pues eso lo vamos a utilizar más adelante. Ahorita vamos a ver algunos detalles adicionales a los que estuvimos viendo en la clase anterior. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor háganmelo saber, ya sea abriendo su micrófono o escribiendo en el chat aquí de la videoconferencia. Entonces vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a definir una base de datos de la siguiente manera. ¿Se acuerdan lo que instalamos? No sé si recuerden que lo que instalamos, que es el XAMPP, se le llama DBSM. No, por favor. DBSM. Es decir, Database System Management. Dentro del DBSM se crea una base de datos. Dentro de la base de datos se crean tablas. Las tablas almacenan conjuntos de entidades. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Una tabla tiene un renglón de encabezado, ¿sí? El primer renglón que muestra los nombres de las columnas y un cuerpo. Los otros renglones que muestran el contenido de la tabla. Digamos que eso se hace a nivel de diseño, cuando están diseñando su tabla. Y creo, no sé si vimos algún ejemplo, creo que no. La clase anterior, no. Pero ahora sí vamos a ver un ejemplo precisamente de lo que es una tabla. Y a continuación se lo voy a presentar. Una tabla tiene un renglón encabezado. Ok, eso ya. Las relaciones indican la conexión entre tablas y vamos a ver ese ejemplo que les comento. Miren, esto que ven aquí es una tabla, ¿sí? La tabla tiene un encabezado que es precisamente el nombre de la tabla. En este caso sería fecha, nombre, dirección, teléfono, diagnóstico, tratamiento y médico. Todas las tablas deben de tener esta información. Es decir, todas las tablas deben de tener o deben de pensar ustedes cuando hacen una tabla en que debe de tener un nombre de columna. Normalmente debe de tener un identificador. Aquí no lo tiene porque no hay una relación, pero más adelante vamos a hablar de eso.
¿Qué otro tipo de tablas se les ocurren, chicos? En este caso estamos viendo una tabla que tiene que ver con un paciente de un hospital. La clase anterior, perdón, la clase anterior vimos precisamente algunos ejemplos como este del hospital, el de distribución de agua y el de una base de datos de una universidad. Entonces, aquí está ya en una tabla. Anteriormente lo vimos gráficamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profesor. Ok, continúo. Conceptos generales. Tabla, registro y campo. En una base de datos interesa tener almacenados de modo ordenado los datos de una serie de personas. Para que aparezcan de modo claro, se han desglosado en varios apartados. Nombre, apellidos, población, provincia, teléfono, país, haciendo que aparezca cada uno en una columna diferente. Así es mucho más sencillo encontrar el teléfono de una persona buscado a partir de un nombre. Aquí se puede ver cómo la información referida a una persona, un dato, aparece en una fila de la tabla. A esta fila es a lo que se le denomina registro. Es decir, a toda la fila se le llama registro. El registro tiene que ver con los datos que se dan de todas las columnas. Eso es un registro. A cada una de las partes en las que se ha desglosado la información se le denomina campo. Y al conjunto formado por todos los registros se le llama tabla. Por favor, díganme si se entienden esos tres conceptos. Tabla es todo completo. Toda la información de toda la base de datos, eso es una tabla. Campo. Campo es cada columna. Eso es un campo. Y registro es cada renglón. Si queda bastante claro, continúo. Sí, profe. Bueno, Sí, queda claro. continúo. Así pues, se puede decir que campo, cada una de las partes en las que se desglosa la información. Registro es el concepto básico en el almacenamiento de datos. El registro agrupa la información asociada a un elemento de un conjunto y está compuesto por los campos. Tabla, conjunto de registros homogéneos con la misma estructura. En la base de datos se puede ver que hay unos campos más importantes que otros. Así, el nombre es fundamental para que el registro tenga sentido. Sería absurdo que apareciera una dirección sin ir acompañado de un nombre. Es decir, la base de datos debe tener sentido. Y si se tuviera una base de datos con puras direcciones y no se indica de quién es la dirección, pues no tendría sentido esa base de datos. No sé si ustedes escucharon hace algún tiempo creo que fue hace como un par de años o un poco más, que habían robado la base de datos del INE. ¿Escucharon esa noticia? Sí, profe.
¿Se imaginan qué información tiene el INE de cada uno de nosotros? Todo. Efectivamente, entonces es una base de datos muy importante y es una base de datos enorme, bastante grande, porque es una base de datos a nivel nacional y obviamente tiene a todas las personas registradas mayores de 18 años que viven en este país. Ese tipo de base de datos es de las más grandes que puede haber, porque es una base de datos en la cual, si se quiere tener una identificación oficial, pues hay que registrarse. Y es casi obligatorio. Entonces, buenos días, Francisco. Entonces, dependiendo del tamaño de la base de datos, pues va a ser la importancia que tenga esta base de datos. Continúo. Por este motivo se suelen denominar campos fundamentales a aquellos que definen el registro y campos secundarios a los que lo complementan. Existen dos tipos de bases de datos, unas que se les llama planas y otras que se les llama relacionales. Esta parte es muy importante. Para hacer una base de datos que cumpla las funciones del ejemplo anterior, se necesita una sola tabla, pero puede haber casos en los que se necesite más de una tabla. Un hospital, por ejemplo, necesitará almacenar más datos, además del nombre y dirección de sus pacientes. Tendrá que llevar, aparte de otras muchas cosas, constancia de las visitas de un paciente que un paciente haga al hospital. ¿Es posible almacenar esta información en una sola tabla? Bueno, pues aquí se ve que sí. Esto es una base de datos plana, porque nada más se está utilizando una sola tabla. Cuando se utiliza una sola tabla, se le llama base de datos plana. Esta tabla contiene de modo abreviado los campos que interesan en una base de datos de este tipo. Pero se plantea un problema. Fíjense bien y imagínense el detalle que voy a comentar a continuación. Si cada vez que viene un paciente al médico se le tiene que abrir una ficha se refiere a un registro. En poco tiempo, los datos personales del paciente, lo que es la dirección y el teléfono, estarán repetidos muchas veces. Si esto se multiplica por todos los pacientes, la base de datos contendrá una gran cantidad de datos redundantes. Redundantes quiere decir repetidos, innecesarios, lo que aumentará su tamaño y lo hará menos, y la hará a la base de datos menos eficaz y aumentará la posibilidad de errores en los datos. Es decir, aquí tengo, por ejemplo, a Pedro Cabrera, ¿sí?, que llegó con apendicitis y su tratamiento dice que es cirugía y lo atendió la doctora Sanz. Entonces, resulta ser que Pedro Cabrera, pues, no se va a enfermar una sola vez en su vida. Va a necesitar de atenciones cada vez que
que tenga un padecimiento. Entonces, cuando llegue la siguiente vez, puede ser que llegue con otro tipo de problema. El que ustedes se imaginen, puede ser presión alta, por ejemplo. Entonces, cuando llegue con presión alta, pues se le tiene que volver a poner un nuevo registro con su información, misma dirección, mismo teléfono. Por eso se dice que se va a estar repitiendo esa información y va a llegar el momento en el que voy a tener muchísimos datos repetidos debido a que es una estructura plana, o sea, una base de datos plana. Por favor, indíquenme si esa parte se entiende bien, porque es muy importante que esa parte de que existan datos repetidos es súper importante para el entendimiento de las bases de datos. En este caso, los repetidos prácticamente sería una dirección y nombre, ¿no? Pues de lo que cambiaría sería el tipo de tratamiento y el doctor en este caso que cambie. Exactamente, Camerino, sería lo único que cambiaría, pero los datos repetidos serían el nombre de la persona, sería su dirección y su En teléfono. dado caso, ¿no? Sí, exactamente. Y eso a largo plazo, ya digamos que la base de datos tenga trabajando unos 5 años, pues sería una base de datos con muchísimos datos repetidos de varios pacientes, porque pues en 5 años, pues no solamente un paciente va a ir varias veces, sino varios pacientes van a tener que asistir varias veces. Y este tipo de base de datos plana, pues no es funcional para ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de que seas constante en ir a un lugar y y que te tengan que anotar nuevamente porque tienes una necesidad. Entonces, ¿se entiende claramente esta parte de repetido? Sí, profe. Vale. Sí. Ahora, existen las bases de datos relacionales. Para hacer una base de datos como esta, una base de datos relacional, se usarán necesariamente varias tablas, o sea, no nada más se usa una sola tabla. En este caso se usan diferentes tablas. Estas tablas se van a relacionar por un campo común en ambas. En este caso aquí hay un ejemplo. Aquí tengo una tabla que se llama visitas. Voy a hacer un poquito más grande esta parte para que la puedan ver bien. Tengo una tabla que se llama visitas y tengo otra tabla que se llama médicos. Entonces tengo dos tablas. Esta tabla, sí, si se dan cuenta, tiene un código de paciente. Es decir, es un número que me indica qué paciente es. Y en esta tabla no me aparece ni el nombre del paciente, ni su dirección, ni su teléfono. Simplemente me aparece un número. Y este número está relacionado con el paciente. Eso quiere decir que voy a tener una tabla que se llame paciente, por ejemplo, en la cual se tenga esta información de su nombre, su dirección y su teléfono. Aparte de tener su nombre, su dirección y su teléfono, voy a tener un número
que identifique al paciente. Y ese número es el que se está utilizando aquí, en esta tabla. Entonces, esto está referenciando a un paciente. Y aquí tengo su diagnóstico, su fecha de visita, su tratamiento y su código de doctor. Este número me va a relacionar los datos del médico. O sea, ya no estoy poniendo el nombre del médico, como esta base de datos plana, sino que estoy relacionándolo con la información del médico. Aquí tengo el número del médico, que no se repite, es único ese número, y cada número me referencia a un médico que tiene su nombre, tiene su especialidad y sus datos de dirección y teléfono. Por favor, díganme si esto se entendió como lo expliqué o lo explico de otra manera. ¿O tienen alguna pregunta? No se entendió. Sí, sí se entendió. Muy bien, continúo entonces. Entonces ya vamos a hablar de bases de datos relacionales. Ya no vamos a hablar de bases de datos planas. ¿Qué sería una, digamos, manera rudimentaria de hacer una base de datos? Nosotros no vamos a trabajar con bases de datos planas, vamos a trabajar con bases de datos relacionales. De esta manera se consigue que no haya datos repetidos. Con esta estructura, cada vez que venga un paciente, no es necesario volver a introducir sus datos personales, porque esos datos ya existen, ya se tienen en una tabla que es de pacientes. Hay otra tabla que es de visitas. Y cuando ya está dado de alta como paciente en la tabla pacientes, pues entonces nada más se anota la información en la tabla de visitas. Entonces, dice aquí, basta con introducir su código para que el gestor de la base de datos sepa de qué paciente se trata. No sé si les ha pasado en algún lugar en donde los quieren identificar de alguna manera y lo que les piden no es su nombre, sino lo que les piden es un número. ¿Recuerdan en algún lugar que sea así? Si no, yo ahorita se los digo. No, profe, yo no. Por ejemplo, si van a... ¿todos ustedes tienen cuenta en el banco? Gustavo, Camerino, Bricia, Hugo. Sí. Sí, profe. Ok. Si ustedes van a su banco que les corresponde y piden o necesitan hablar con un ejecutivo para hacer algún trámite, algo que tengan que realizar, lo primero que les pide es su número de cuenta. No les dice cuál es tu nombre o algo así. Normalmente uno no se sabe su número de cuenta de memoria, bueno, al menos yo no me lo sé. Entonces yo le digo, no me lo sé. Entonces ya me buscan por mi nombre. Pero es más complicado porque no es cierto, estoy diciendo cosas que no. No me buscan por mi nombre porque hay muchas personas que se pueden llamar como yo. En una ocasión me tocó acompañar a mi mamá al banco y resulta ser que no traíamos el número de cuenta ni la tarjeta.
Entonces, le dijimos cuál era el nombre. Y resulta ser que aparecieron como 250 personas que se llamaban exactamente igual que mi mamá. Y es que su base de datos de un banco, de cualquier banco, en el que ustedes piensen, pues es a nivel nacional, no es ningún banco tiene una base de datos para una sucursal, sino que la base de datos del banco es a nivel nacional. Es decir, los datos de los clientes del banco es de todo el país, no es nada más de una zona o de un estado o de un municipio, sino de todo el país. ¿Eso lo sabían ustedes? Sí, profe. Sí, Bueno, al menos si vas a otro estado, puedes sacar dinero en otro lugar, ¿no? Exactamente. sí, también por esa razón puedes hacer cualquier tipo de movimiento en ventanilla, en cualquier banco y en cualquier estado. Exactamente, porque pues te tienen referenciado a nivel nacional. Fíjense que cuando empezaba este Banco Azteca, que es uno de los, yo le llamo un banco de los más chafitas, digamos, cuando empezaba, no tenía su base de datos a nivel nacional. Y yo bien me acuerdo, yo viajaba mucho al pueblo de mi papá, y cuando iba para allá, que es en Michoacán, yo no podía hacer depósitos a mi cuenta, porque yo no aparecía en su base de datos que tenían allá. Entonces sí tenía un inconveniente bastante fuerte, porque yo quería hacer un depósito para mí y no podía. Sí podía retirar dinero, porque retiraba del cajero, pero no podía hacer un depósito para mí. Ya actualmente ya arreglaron esa situación y ya funciona bien. Pero sí, así empezó este banco y la verdad sí tenía muchos problemas. Pero para beneficio de muchos, este banco no cobra comisión por el hecho de que tenga uno una cuenta y la tenga uno en ceros. Eh, y ese es un detalle que es importante, porque otros bancos, si tú abres una cuenta de ahorros, no de nómina, porque los de nómina sí no hay problema que tu cuenta se quede en ceros, pero si tú abres una cuenta de ahorros, resulta ser que tienes que mantener un saldo de alrededor de 3,000 pesos mensuales para que no te cobren comisión. Si no, te empiezan a cobrar comisión. ¿Sí tenían ese dato? Sí, Sí, profe. De acuerdo, continúo. Organizar la base de datos mediante distintas tablas relacionadas por campos comunes se le llama base de datos relacional. Cuando se utiliza solamente una tabla, se habla de una base de datos plana, que no vamos a usar nosotros. Nosotros vamos a trabajar con puras bases de datos relacionales. No todos los programas de gestión de base de datos tienen esta capacidad de manejar bases de datos relacionales. Por eso, antes de elegir, uno se debe considerar si se necesita o no esta capacidad. Generalmente, todos los programas de base de datos de propósito múltiple de última generación tienen capacidad relacional. Algunos de los más conocidos son Oracle, Fox, Access, FileMaker, 4D, Butler, etc. Algunas consideraciones sobre el diseño de bases de datos. Antes de ver lo que es el programa en sí, es importante que se tenga claro qué pasos hay que seguir al diseñar una base de datos. Es importante conocer exactamente para qué se quiere usar la base de datos. ¿Qué datos son los que interesan de los que existen en la realidad
y qué información se necesitará extraer. Una vez que esto esté claro, se definen las tablas que compondrán la base de datos. Dentro de cada tabla se piensa qué campos serán necesarios. Conviene detenerse a definir correctamente la base de datos, ya que un mal diseño hará que el sistema sea lento y los resultados no sean los esperados. Entonces, si uno está trabajando con bases de datos, debe de tener este pensamiento. ¿Qué tan grande puede crecer esa base de datos? ¿Qué tantos registros puede llegar a tener esa base de datos? Obviamente dependiendo para qué va a ser, para qué va a funcionar. Otro pensamiento que se debe tener es qué campos son importantes. Acuérdense que es un campo, un campo es una columna. Entonces, ¿qué tipo de campos debe de tener esa base de datos? ¿Qué campos son principales y qué campos son secundarios? Continúo. El uso de una base de datos de un listado telefónico personal es muy distinto al uso de una base de datos de un hospital, una empresa o un banco. Es decir, ustedes en su trabajo, por ejemplo, pueden estar manejando información, digo, dependiendo a qué se dedique cada uno de ustedes. Pero yo, por ejemplo, cuando trabajaba en empresa, digo, sigo trabajando en empresa, pero ya no de una manera diaria. Ya trabajo de una manera, digamos, hago instalaciones y esas instalaciones las hago cuando son necesarias y no es de todos los días. Entonces, ya no manejo esa información como la manejaba anteriormente. Yo anteriormente en mi computadora tenía yo mi base de datos plana de el nombre de los clientes, en qué empresa trabajaban, de qué empresa eran y sus datos de teléfono celular y de correo electrónico. Y eso me ayudaba a mí pues, para comunicarme con mis clientes de una manera frecuente. No sé si ustedes tengan algo parecido, platíquenme. Sí, yo sí manejo varias tablas o bases, más que nada de productividad de la gente. ¿Y son planas? ¿O son Son relacionales, porque todo va conforme a la fabricación de un producto. Entonces se le puede dar como tal un seguimiento de un producto terminado. Sí. ¿Qué fue qué materias primas utilizamos? ¿Cuántos procesos hubo? Y cuánta gente participó en cada uno de los procesos. Entonces son varias tablas que se utilizan para hacer, bueno, varios registros en diferentes tablas para que al final pues, se genere un reporte. Oye, Francisco, ¿y tú tienes que ver con la base de datos o alguien más hace la base de datos y tú nada más la utilizas? No, ahorita como de alguna manera no hay un sistema bien establecido, yo hago mis tablas, yo hago mis bases. ¿Y en qué las haces? ¿Mande? ¿En qué las haces? ¿En qué software haces tus tablas? Ahorita nada más es en Excel y de ahí las paso a Power BI para poderlas tener más visuales. Y eso es mediante la necesidad, ¿no? De lo que se requiere. Sí, es la necesidad. De hecho, tenemos un software que es SAEPROD, pero todavía lo estamos implementando. Apenas se está implementando porque necesita muchos datos. Ok. Oye, ¿y eso lo llevas en una máquina local?
O sea, nada más está disponible para una Sí, máquina sí, o lo manejas a es, nivel red. se llama a nivel red. Todos los archivos que yo hago los pueden ver cualquier área y, pues, en cualquier momento. Ok, interesante. Bricia, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo estaba trabajando en una agencia de viajes Ajá. y manejaba tablas planas porque bueno, era agencia de viajes corporativos, entonces las empresas nos enviaban los datos de sus usuarios, de su gente prácticamente, de su plantilla, Ujú. y nos ponían así como datos como nombre, dirección, pasaporte, gustos y todo eso, ¿no? Pero Sí, no eran tablas relacionales. Entonces yo no las hacía, solamente las utilizaba y las cargaba a un sistema de viajes, bueno, que ellos tienen ahí en la agencia. Pero le comentaba que solamente eran tablas planas y era computadora local. ¿y tú, cómo accesabas a esas bases de datos? O sea, ¿mediante qué software? ¿Era Excel o Sí, qué era? Excel. Ellos le enviaban y lo enviaban en Excel. Ok, ok, entiendo. ¿Algún otro ejemplo que tenga alguien más? Gustavo, Camerino, Hugo, ¿no? No, profe, yo al menos no ocupo ninguno. Bueno, soy auxiliar, pues no ocupo prácticamente ese tipo de... El que ocupa es mi jefe, pero yo no, como tal. Ok, bueno, continúo.
Perdón, tenía el micrófono apagado. Ay, discúlpenme. Imagínense que una sola computadora tuviera la base de datos. No sé, Brician, hace rato que comentaste, ¿sí estás? Ajá. Hace rato que comentaste que ahí en la agencia de viajes donde trabajabas, no sé si esa base de datos que dices que era un Excel, lo utilizaban en diferentes computadoras No, o se instalaba en diferentes computadoras, o nada más tú eres la única que manejaba esa base de datos y nadie más. sí, bueno, nada más el departamento, que éramos como 2 o 3 personas, y en lo que subíamos la información a un programa, a un... Ay, ¿a dónde lo subíamos? Sí, a Sabre, que es un sistema que se ocupa mucho en las agencias. Ok, Pero y, todos esos datos había que trasladarlos, perdón, que lo interrumpa, ajá, pero pues sí, en la base de Excel era pues más rápido encontrar lo que uno buscaba. ok. Ahora aquí, el ejemplo que está diciendo esta diapositiva es el hecho de que si una computadora, nada más una computadora, en toda una empresa, tuviera la base de datos, ¿sí? Si esa computadora fuera la responsable de la base de datos y alguien quisiera tomar una información de ahí o agregar información ahí, pues se tendría que sentar enfrente de la computadora y agregar la información necesaria o consultar lo necesario y luego quitarse de ahí para que otro pudiera hacer lo mismo. Entonces, eso sería inviable, se perdería mucho tiempo y eso es lo que indica el primer párrafo, ¿sí? Y el segundo párrafo, no, perdón, siguiendo el primer párrafo, tendríamos una base de datos. Digamos que repartimos el archivo en diferentes computadoras. Digamos que se tiene en Excel una base de datos plana y se la damos a diferentes compañeros de la empresa que la van a utilizar y esa misma base de datos al final del día o al final del mes va a tener una información totalmente distinta porque cada quien tiene su archivo y cada quien le está metiendo información diferente. Entonces esa base de datos ya no va a ser la misma, sino que cada quien le va a poner lo que requiere si son diferentes departamentos. No sé si se entienda este ejemplo de un mal manejo de una base de datos. Profe, pero ¿ahí hay una forma de cómo vaciar las bases de datos, ¿no? Porque en este caso, bueno, donde yo trabajo, hay una base de datos donde al llegar un material a entrar a planta tienen que verificarlo su estado, como viene. Entonces, para poderlo vaciarlo aquí le llaman a estadístico. Pero si algún otro compañero de la empresa lo está ocupando, no lo puede ocupar el otro hasta que el compañero que lo esté ocupando lo tiene que cerrar. ¿Y me estás hablando de una base de datos plana? Sí, es una ¿Y base esa de base de datos está en Excel? sí, en Excel. Pero sí me estás diciendo que solamente una computadora tiene esa base de datos, ¿no? Bueno, en cualquier computadora lo pueden abrir de todos los compañeros que trabajen en la empresa. Bueno, el indicado que lo ocupe. Pero si en este caso materia prima que le llaman acá, lo está ocupando y lo quiere abrir producto terminado, no lo deja agregar base de datos hasta que lo cierre materia prima. Ah, ok, entonces nada más lo puede abrir una persona a la vez. Ajá, exactamente. Bueno, sí lo puede abrir, pero no lo deja
meter base. Bueno, no pueda vaciar datos en ese. No puede meter información. Ajá, exacto. Ok, el ejemplo que yo estoy dando es diferente. El ejemplo que yo estoy dando es, agarras una USB, por ejemplo, copias el archivo de la base de datos, que es un Excel, y lo repartes en diferentes computadoras. Entonces así lo dejas, y pasa un mes, y cada computadora o cada base de datos va a tener información diferente, porque cada departamento metió lo que necesita meter en esa base de datos. Y si no hay un vaciado, como tú dices, pues definitivamente no hay un orden y eso se vuelve un desastre. A eso me refiero. En el ejemplo que tú me estás poniendo, Camerino, en ese ejemplo, pues bien tú me estás diciendo que no se permite que dos personas al mismo tiempo estén metiendo información, sino nada más una sola lo puede hacer. Entonces ahí hay un control. Sí, exacto. Y yo el ejemplo que estoy dando es diferente. El ejemplo que estoy dando es donde haya un descontrol en el cual pues todo el mundo tiene la base de datos, todo el mundo la puede usar al mismo tiempo, pero al final del mes, pues esa, es lo que dice el primer párrafo que tengo aquí. No va a tener ninguna de las bases de datos, aunque sea la misma, va a tener nada que ver con la otra, porque cada una va a tener información diferente. Sí, sí. A eso se refiere este ejemplo. Es decir, no hay un control, no hay un orden, y pues eso no debe de ser. Aquí abajo en el segundo párrafo dice, para este tipo de bases de datos con múltiples usuarios, aparecieron las llamadas bases de datos de red. Las bases de datos de red son las que se pueden utilizar mediante una red. Estas están situadas en un único ordenador, es decir, en una única computadora llamado servidor. Generalmente computadoras de gran potencia, o sea, son computadoras grandes que se les llama servidores, y esas computadoras pues se acceden mediante una red y se puede acceder a ellas desde terminales con un programa que permita el acceso a ella. Los llamados clientes. En este caso, hay una arquitectura que se llama cliente-servidor, y los clientes son los que acceden a la base de datos. En este caso puedo poner el ejemplo del banco nuevamente. Y cuando ustedes están en el cajero automático es el cliente y está accediendo al servidor, y el servidor les está dando acceso precisamente a su información de ustedes y tiene el saldo que ustedes tienen, y de esa manera ustedes pueden retirar dinero o no. También cuando ustedes acceden mediante la aplicación del celular, el celular es el cliente y están accediendo a la misma base de datos, no están accediendo a una base de datos diferente, sino que están accediendo a la misma base de datos. Y esa base de datos es única en todo el país. Ya sea que acceden mediante el cajero, mediante el celular o mediante la computadora, están accediendo exactamente a la misma base de datos. Y a esta arquitectura se le llama cliente-servidor. Los gestores de base de datos de este tipo permiten que varios usuarios hagan operaciones sobre ella al mismo tiempo. Es decir, el servidor tiene la capacidad de atender a varios usuarios al mismo tiempo. Uno puede hacer una consulta al mismo tiempo que otro, situado en un lugar diferente. Estar introduciendo datos. Anteriormente, cuando las comunicaciones eran un poco más rudimentarias, había mucha, ¿cómo se le llama? No sé si a ustedes les tocó, pero
cuando era quincena, había mucha lentitud en la atención del cajero automático. Era muy lento, porque mucha gente estaba accediendo al mismo tiempo a la base, al servidor. Y entonces el servidor, por un lado el servidor no tenía la capacidad actual. Actualmente los servidores son mucho más rápidos y no tenía la capacidad de atender a tantas personas al mismo tiempo. Tenía que poner en espera algunas. Y aparte, la comunicación entre el cajero automático y el servidor era por medio de cable de cobre. Actualmente es por fibra óptica. Y eso hace que todo sea más rápido. Y gracias a eso, actualmente ya no se ve esa saturación en quincena. No sé si les pasó a ustedes en algún momento. ¿No? Sí, me imagino, ya ustedes son de otra generación. Pero sí, anteriormente era muy frustrante ir en quincena a un cajero porque se tardaba muchísimo en atender el cajero. De hecho, los cajeros no eran como ahora que son a color, con monitor a color o son touch screen. No eran cajeros con monitor monocromático, ya sea color verde o color anaranjado o color negro, pero nada que ver con lo que existe actualmente. Continúo. Aquí está un ejemplo de cómo el servidor atiende a diferentes clientes. Aquí tenemos un servidor conectado en red atendiendo a muchísimos clientes al mismo tiempo. Las tres cosas básicas que debe permitir un gestor de base de datos son introducir, almacenar y recuperar datos. Es decir, que puedas capturar información, nuevos datos, nueva información, que pueda quedarse guardada ahí, almacenada, y que de alguna manera puedas hacer una lista de la información que está almacenada. Esos son, digamos, los principales puntos de una base de datos. Al mismo tiempo, permiten otra serie de funciones que hacen de ellos herramientas incomparables, superiores a los métodos tradicionales de almacenamiento de datos, como archivadores, carpetas, etc. Cualquier gestor debe permitir ordenar los datos, realizar búsquedas, mostrar distintas vistas de los datos. ¿Qué es esto de las vistas? Pues, ¿qué información les interesa a ustedes? Esas son las vistas. Es decir, puede haber una gran cantidad de información, pero por el departamento que manejan ustedes o por el área en la que están ustedes solamente requieren cierta información y no tienen la necesidad de ver todo. Entonces la vista que ustedes van a necesitar es de ciertos campos, no de toda la tabla. Entonces, una base de datos o un gestor debe de permitir diferentes vistas. Realizar cálculos sobre ellos, es decir, si se tiene cuestiones numéricas, van a poder hacer sumas, van a poder hacer cálculos, digamos, para pagar impuestos, para pagar la nómina, etcétera. La base de datos permite hacer operaciones matemáticas sobre esa información. Resumir la información, generar informes, importar datos, exportar datos, etc. Todo eso lo permite el gestor de base de datos.
Una lista de números telefónicos para que sea útil debe estar ordenada por orden alfabético de los nombres. Del mismo modo, cualquier programa de base de datos debe permitir hacer lo mismo. El orden de una base de datos puede ser alfabético, numérico, de fecha, de hora, es decir, debe permitir hacer un ordenamiento de lo que uno necesite, no nada más de una sola cosa. Por cualquier campo y de modo ascendente o descendente. Así se puede ordenar distintamente la tabla de visitas, por la fecha de la visita, por los nombres de los pacientes o por el número de código. También se puede especificar varios criterios al mismo tiempo, por ejemplo, por orden alfabético de nombre y para los casos en que el nombre coincida por fecha de visita. Búsquedas. En los antiguos sistemas de archivos de datos, si se quería buscar un conjunto determinado de registro, era necesario tener los datos ordenados previamente, por un criterio determinado, por ejemplo, en los ficheros de biblioteca por materia o autor. Luego visualmente y a mano, a menudo con gran trabajo y pérdida de tiempo, ir extrayendo los registros de uno a uno. Al terminar de usarlos, se tenía que seguir el proceso contrario. En el caso de que se quisiera hacer una búsqueda por un criterio diferente al del orden del archivo. Por editoriales, en el ejemplo anterior, resultaba del todo imposible. Cualquier programa de base de datos realiza búsquedas muy rápidas por cualquiera de los campos de la base, indistintamente del modo en que estén ordenados. Permiten hacer búsquedas con varios criterios distintos, de este autor y con fecha de publicación posterior a esta. Búsquedas combinadas, de tal autor o de tal otro, contrarias, que no sean de este autor, etc. Deshacer la búsqueda es igual de rápido. Una vez hecha la extracción, el programa nos permite realizar los mismos procesos que con el total de la base de datos, ordenaciones, informes, pero ejecutados únicamente sobre los registros extraídos. Es decir, ustedes pueden hacer lo que necesiten en las bases de datos actuales y sobre lo que nosotros vamos a trabajar, que creo por ahí, por los comentarios que ya dieron ustedes, pues va a ser bastante interesante para ustedes el poder tener la información que vamos a ver en esta materia para que puedan crear sus propias bases de datos. Formularios e informes. En las bases de datos, los datos se almacenan en forma de tablas. Esto no quiere decir que deban tener esta forma de presentación. En la pantalla, no quiere decir que tengan esta forma de presentación en la pantalla a la hora de introducir datos o extraerlos, ni que haya que imprimirlos así. Aquí es donde entran los conceptos de formulario e informe. Ambos son similares, pero tienen una función diferente. Básicamente los formularios son presentaciones hechas para mostrar los datos en pantalla, mientras que los informes están pensados para imprimirlos. Vamos a ver la diferencia. Formularios. Cualquier programa de base de datos permite mostrar los datos en pantalla de modo diferente. Esto tiene motivos funcionales y estéticos. Los formularios permiten mostrar al mismo tiempo en la pantalla campos procedentes de distintas tablas relacionadas, de forma que resulte mucho más sencillo trabajar con ellas. Al mismo tiempo se pueden hacer que no aparezcan determinados campos. Esto es fundamental tanto en las bases multiusuario como en las bases de datos del ejemplo del hospital. En este tipo de bases de datos no interesará que todos los usuarios vean todos los datos. A una enfermera le interesa acceder a los datos médicos del paciente, pero en modo alguno a los datos económicos que estarán almacenados en la misma base de datos. Es decir, no le interesan los datos económicos, sino le interesa nada más la parte médica. En el caso de una persona que trabaje en administración del hospital, ocurre lo contrario. A esta persona pues sí le interesa acceder a los datos económicos, pero no a los médicos. Los formularios unidos a un acceso a la base de datos mediante usuarios y contraseñas permiten solucionar este problema.
Se puede hacer que cada usuario vea los datos que le interesan, manteniendo ocultos los restantes. Por otro lado, los formularios permiten dar una apariencia más agradable a la presentación de los datos, que hace que el trabajo con ellos sea más cómodo, permitiendo insertar datos, modificarlos o eliminar algún registro. Es decir, que dependiendo cómo se programe la base de datos, pues cada uno de los diferentes trabajadores va a tener acceso a diferentes información. Medio me acuerdo, ayúdenme por favor, pero me acuerdo que todos ustedes, Gustavo, Camerino, Francisco, Hugo y Bricia, están en la ingeniería de industrial. Sí, correcto. Correcto, profe. Sí, profesor. Yo estoy en la de sistemas de software, profesor. Ah, tú estás en sistemas, Bricia. Sí. Ok. Lo que pasa es que hay una manera de programar esto y se utiliza un lenguaje que se le llama o que se llama SQL. Este lenguaje permite precisamente hacer este tipo de detalles, que para cada diferente área, diferente departamento, tenga una vista diferente, una vista de lo que se requiere y no precisamente de toda la base de datos o de información que no se requiere para esa área o ese departamento. Entonces eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero sí se va a tocar esa parte. ¿Ibas a comentar algo, Bricia, o nada más tenías abierto el micrófono? No, es que respondí y se quedó abierto, pero no, está todo bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa con los informes? Vimos lo que son los formularios. ¿Qué pasa con los informes? Los informes son presentaciones de los datos preparadas para imprimir. Los gestores de base de datos tienen la capacidad de ir intercalando los datos de la base sobre textos con cualquier formato, de tal forma que generan de modo automático cartas, etiquetas, postales, listados, cálculos y sumarios. Al igual que existen los formularios y existen los informes, había comentado que se pueden hacer cálculos matemáticos. Entonces vamos a ver qué es lo que se permite. Los programas de bases de datos tienen la capacidad de realizar operaciones matemáticas sobre los registros. Así, por ejemplo, si se tiene almacenado en un campo de una tabla el salario de los empleados, el programa puede calcular el salario quitándole los impuestos de cada empleado. En la mayor parte de las bases de datos, los datos procedentes de los cálculos no quedan almacenados aumentando el tamaño de la base de datos, sino que solo queda guardada la operación o fórmula. Es decir, no se está guardando información de más. Lo que se considera que es información de más no se almacena, simplemente se muestra. Aquí hay un ejemplo de un cálculo. Aquí está sobre este salario, se está calculando una cuestión que se llama IRPF, que es un impuesto en España, y se le quita ese impuesto a su salario y entonces queda el número que ven ustedes aquí. Y en este caso se está haciendo una suma de todas estas cantidades. Es nada más un ejemplo. También es posible realizar operaciones y cálculos estadísticos sobre el total de los registros. El programa puede calcular el número de médicos que trabajan en el hospital o en cada departamento, lo que han cobrado entre todos o desglosado por departamentos. A este tipo de operaciones se les suele denominar sumarios, porque son resultado del cálculo sobre grupos de registros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Profe.
De acuerdo. Ahora bien, vamos a crear nuestra primera base de datos. La clase pasada hicimos la instalación de XAMPP. No sé si alguno de ustedes no la hizo. Por favor, avísenme. Yo no lo puedo instalar, profe. ¿Qué pasó por ahí entonces, Camerino? La verdad no sabré decirle, pues yo no la... ¿Pero sí bajaste el archivo de instalación? Sí, ahorita lo vuelvo a intentar, pero a ver si me deja otra vez. No Sí, pude. sí, de acuerdo. Yo lo bajé, profesor, pero no sé por qué no lo agarra la computadora. O sea, sí de plano ni me aparece. Me aparece que ya está descargado, o sea, por la leyenda que da el programa. Sí, si necesitan de mi apoyo, lo que podríamos hacer, y si les es posible, pues que compartan su pantalla para que les pueda yo ayudar en lo necesario. Nada más denme oportunidad de pasar asistencia y ahorita continuamos. Sí, por favor. A ver, creo que están todos. Francisco Javier, ¿sí está? Sí, profe. Camerino. Hugo. Sí, profesor. Gustavo. Profe, aquí estamos. Ya. Sí, están todos. Una pregunta, chicos. ¿Hasta ahorita han entregado sus 2 entregables? ¿Todos? A mí todavía me falta, bueno, hoy lo subo. Me falta subirlo nada más. Me falta el segundo. Profe, Dígame, Gustavo. bueno, a mí me falta el segundo, pero del primero me puso una nota que no se anexó el archivo. Es correcto, sí, no venía nada más venía lo que escribiste como, no sé, algo así como aquí está mi trabajo, no recuerdo, pero el archivo como tal de lo que era el documento, no venía nada. Ajá, sí, bueno, no sé por qué no se subió, no se anexó, pero si lo tengo, ¿lo puedo subir? O, Sí, de hecho, no sé si lo puedas subir hoy mismo para abrirte una ventana, porque sí necesito abrir una ventana para que lo puedas subir. Ya está cerrado, entonces, si necesitas eso, pues lo hago para que puedas subir tu archivo. sí, por favor, profe, como aquí más o menos lo puedo subir. Yo abriría la ventana, terminando la clase. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda respecto a eso. Lo que pasa es que apenas vi la primera clase, como yo no estuve presente y me inscribiste el viernes pasado. Sí, Venía, bueno, usted indicó que tenía que tener portada y todo eso, ¿no? O sea, todo sí, lo que sí, yo, sí. entonces, yo tengo el trabajo, pero no le había puesto absolutamente nada de todo lo que usted requiere. Entonces, pues obviamente se me pasó la fecha porque me di cuenta el sábado en la tarde y el domingo salí y ya no realicé todo lo que tenía que ponerle. Bueno, todo lo demás de la presentación. Sí. Entonces tenía duda en cuanto a eso, si se puede todavía subir o cómo. Si ya entregaste uno, Ajá, no he entregado nada. si no has entregado nada, sí, lo puedes volver a subir. ¿Me estás hablando del de la semana 1? Sí, es que apenas en la semana vi la clase, la repetición, Ok, digo que yo me inscribía después y ajá, ya supe todo lo que debía de llevar un trabajo, bueno, los trabajos que se van a entregar. ok, te ayuda si abro una ventana
el día de hoy hasta el fin del día Sí, para que lo puedas subir. sí. Entonces déjame hacerlo de una vez para que tanto tú como tu compañero, también me hablaste de la semana 1, ¿verdad? Del primer trabajo, compañero. Sí, profesor. Entonces, permíteme, por favor. De una vez voy a abrir la ventana y la voy a abrir hasta el final del día de hoy. Ok, gracias. Gracias. Hoy estamos a 5, hasta las 23:59. Ya está, ya te debe de aparecer, ya les debe de aparecer, entonces está disponible para que puedan subirlo hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Gracias, profesor. Vamos a revisar ese detalle. Bricia, ¿te es posible compartir tu pantalla para ver qué es lo que está pasando? Y creo que Camerino, tú me dijiste también que no habías podido instalar Sí, profe. el software. No sé si también se puede hacer, no sé si los dos tengan posibilidades de compartir su pantalla. ¿Puede compartir los dos al mismo tiempo? No, primero uno y luego otro. Ok, ¿qué puede ser la compañera primero? A ver, Bricia, por favor. Sí, es en donde están los puntitos, me parece. En la parte de arriba, a un ladito del micrófono, ¿sí estás usando la aplicación? Sí. Entonces es a un ladito de donde enciendes el micrófono, donde activas el micrófono. Tiene una flechita hacia arriba. Ok. ¿Sí la puede ver? ¿O todavía no? Le das en la flechita y luego le dices pantalla y compartes tu pantalla. Ok. A ver, ¿ya? No, todavía no. Ya se está cargando. Ya. Ok. Entonces, bueno, esto me apareció ya después, que supuestamente ya la había bajado, pero la vuelvo a descargar. Y es que solamente me la descarga y ya, ahí se termina. O sea, ya no me abre ninguna aplicación ni nada. Te puedes ir a donde tienes tu administrador de archivos. ¿A dónde está Finder? Sí. Mire, ya la busco aquí y no me aparece nada. ¿Pero en dónde la buscas? En Finder, que es en donde está, bueno, en donde se guarda prácticamente todo. No, búscalo en donde dice descargas. ¿Es Mac? Sí. No, pues ahí sí ya me amolaste porque yo no sé manejar Mac. En mi vida he visto una Mac. A ver, Somos pobres. sí, exactamente, Yo compañero. también, pero me hace calor. Entonces, sí, sí, entiendo. Yo cuando bueno, mi hermano es el que la ocupaba y compró otra de razones de su carrera, entonces me dijo, pues, te la quedas. Y yo, bueno, ay no, ni le entiendo, pero pues tengo que estarle buscando. Ahora sí que me diste cachetada con guante blanco. Este, Gancha al hígado. Se supondría que hay un apartado en donde se hacen las descargas sin que te avise, porque normalmente te deja escoger en dónde la quieres bajar. Pero si no te deja escoger, se supone que te hace una descarga. ¿Y no es esa? Sí, sí es, ¿no? Sí, Ese sí, es. es lo que estoy viendo, lo trato de abrir y nada más me lo reinstala y me lo reinstala.
Sí, sí se ve todavía en mi pantalla, ¿no? Sí, estoy viendo cómo te repite y te repite el archivo. Yo lo que te puedo sugerir Ajá. sería que busques en YouTube un video que diga, un video de tutorial, instalación de Sham en Mac, Ajá. y a ver si ahí puedes conseguir el soporte necesario. Sí, yo creo que es lo que voy a hacer porque sí es tan Porque difícil en comparación de las otras máquinas. de que lo vas a requerir y pues definitivamente si no lo tienes, pues te vas a perder de mucho del Ay, curso, no, ¿no? tengo que tenerlo porque, pues, imagínese. Ok, entonces Ahí donde estaba, aquí. Entonces ya lo dejo de compartir, ¿verdad? sí, para que Camerino pueda compartir, por favor. Claro. Gracias. Y ahora sí que una disculpa por no Ah, poderte no, ayudar. Camerino, por favor. ¿Sí estás ahí, compañero? Sí, profe. ¿Ya lo ve, profe? No. No, de hecho todavía ni siquiera empieza a cargar. Ahí a un ladito del micrófono está la flechita para arriba. Sí. Le das clic ahí y te aparece un menú. Ah, ya está cargando. Ya Ah, puedo ok. ver tu pantalla. De hecho, es aquí donde... No sé si ya cargó. ¿Ya lo buscaste? ¿Ya viste que descargó? Sí, ya descargó, pero de ahí no. Bueno, sería ¿Pero este, dónde dijo, está? ¿no? El de Sí, 7.328. Le doy sí. aquí, descargar. Ajá. Descarga bastante rápido. Ya descargó ahí. Sí. Y búscalo en descargas. Ajá. Ahí va, espérame. Un poco lenta. Has de tener muchos archivos. Pues, quién sabe, igual sí. En la parte de hasta arriba, ¿no? Debe estar ordenado por fecha. Sí. ¿Y no aparece? No, pero esto lo pago. Qué raro. A ver, abre tu... Es este, ¿no? Desde abajo. El último. Ajá. ¿Qué fecha tiene ahí? El 5 del 6, Sí, 8/23. entonces sí, es ese. Aquí. Ujú. Le doy, sí. Ajá, doble clic. Ahí. Ahí, profe. Ahí viene. ¿Qué dice? Ahí, la verdad, no. Está en inglés. No sé qué frase decir. Y eso es lo que me parecía, porque ya de ahí ya no. ¿Y ya de ahí no pasas? No, a ver, déjale, doy OK. Ahí Y de está. aquí. Dale en siguiente. ¿Verdad? Ujú. Ah, OK. Aquí Así como sería. está. Sí, así como está. Siguiente. Aquí. Siguiente. ¿Sería español o así lo dejo? No creo que tenga español. No, no tiene.
Sí, en inglés, porque en alemán no. Tal vez podría ser. Ujú. ¿Y de aquí? No, vete ahí abajo en la barra de abajo. En tu barra de abajo tienes el símbolo de Champ. Ah, sí. Ahí donde dice Setup. Ahí. Dale siguiente. Ya se está instalando. Ah, ok. Eso que te apareció es nada más una especie como de publicidad o algo así. Esto de aquí, ¿no? La pantalla Ajá. grande. Sí, exactamente. Pero digo, no es importante, lo puedes cerrar sin problema. Y entonces, pues parece que ya lo está instalando. Ya nada más Sí, profe. deja la ventanita esta de que corra completo. Sí. Sigues las instrucciones y no creo que tengas ningún problema. Ah, ok. Gracias, profe. Sí, ya puedes dejar de compartir. Ay, ¿cómo le hago para dejar de compartir? Ahí al lado del micrófono está el tache. Ah, Ya nada ok, más le listo. das clic ahí y ya. Listo. Ya dejaste de compartir. Ok, gracias, profe. No de qué. Chicos, pues la siguiente clase ya iniciamos a trabajar con esto. Ya, Bricia, si necesitas de mi apoyo, si tienes mi número de WhatsApp. No, profe. Sí, yo hice un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, era lo que estaba viendo que les estaba pidiendo el número a todos. Y no Pero estás. no podemos escribir, profe. No, en el grupo no, pero a mí sí. No, yo no estoy porque yo no Bueno, estuve en sí. esa clase. Ah, ok. ¿Me puedes dar tu número? Sí, es 55. Permíteme. No, estoy abriendo aquí ahora sí, 55 3041 30 41 3621. 36 21. Ujú. Bricia. De acuerdo. Entonces ya nada más. Ya ahorita te agrego y queda listo. Los despedimos, chicos, porque ya tienen que entrar a su siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención y su asistencia, su participación. Y nos vemos la siguiente clase, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Dice. Bricia, si necesitas de mi apoyo para hacer la búsqueda de algo que te apoye, me avisas por WhatsApp, ¿de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Entonces, ya en un momento te añado al grupo y ya con eso tienes mi WhatsApp personal, de tal manera que me puedes enviar mensaje directo. ¿Sale? Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, que tengas buen día. Hasta luego, buen día.
Hasta luego.